y desde ahora ya dejamos entrar al público. Buenos días a todos. En nombre de la Universidad Finisterre y de la Fundación MERI, les doy la bienvenida a la charla Océanos, Amenazas, Conservación y Patrimonio, instancia en la que esperamos, con el aporte de nuestros charlistas invitados, relevar la importancia del océano en nuestro ecosistema y la necesidad de generar una cultura y comportamientos que impulsen la adopción de la economía circular, además de prácticas ciudadanas, corporativas y públicas que permitan el desarrollo de un planeta sostenible, desde una visión del arte, la ciencia y la economía. Nuestra actividad se vincula principalmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, vida submarina, que tal como lo consigna la Agenda 2030, tiene como objetivo principal movilizar a los gobiernos, a la sociedad y al mercado en pos de la conservación y la utilización sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos. En la presente charla pretendemos abordar los principales desafíos en torno a nuestros océanos. Patrimonio, reconociendo que el océano impulsa los sistemas que hacen que la Tierra sea un lugar habitable para el ser humano, teniendo presente que la lluvia, el agua potable, el clima, los litorales, nuestra comida y hasta el oxígeno que respiramos lo proporciona y regula el mar. Amenazas. En la actualidad existe un deterioro continuo de las aguas costeras debido a la contaminación y a la acidificación de los océanos, que está teniendo un efecto adverso sobre el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad, así como de las comunidades vinculadas a ella. Conservación. Proteger nuestros océanos debe ser una prioridad. La biodiversidad marina es vital para la salud de las personas y nuestro planeta. Las áreas submarinas deben ser protegidas, deben ser gestionadas de forma efectiva, al igual que los recursos, y poner en marcha reglamentos que reduzcan la sobrepesca, la contaminación marina y la acidificación de los océanos. Ya planteado en líneas generales el tema principal y lo que nos motiva y nos reúne en esta conversación, quiero presentar a nuestros charlistas invitados del día de hoy, Denise Lira Ratinoff y Marcelo Mena, quienes tendrán 10 minutos cada uno para ilustrarnos sobre su trabajo, visión y abordaje de la temática que nos convoca hoy, para luego pasar a un panel de conversación. Antes de dar la palabra a Denise, quiero presentarla brevemente. Denise Lira Ratinoff es artista interdisciplinaria, con connotada experiencia en torno a exponer las problemáticas ambientales del océano a través del arte. Es embajadora de Plastic Ocean y miembro del Consejo Asesor de Nature Conservancy. Actualmente vive y trabaja en Chile, Estados Unidos y Alemania. Su obra explora las conexiones y relaciones entre humanidad y naturaleza, creando instalaciones que buscan evidenciar y establecer las simetrías, cercanías y proximidades entre ambas. La materialidad que utiliza es una combinación entre fotografía, video, sonido, materiales orgánicos, residuos plásticos y contacto directo con el espacio, con la intención de despertar, de experimentar cada uno de los sentidos.
Estos proyectos, que son a gran escala, transmiten un grito y una acción de defensa por nuestro planeta, y en especial por la vida en el océano y por lo tanto de nuestro presente y futuro. Activando desde el arte una alerta y un llamado de acción a la sociedad sobre el creciente y alarmante problema de la contaminación. Dejo con ustedes a Denise. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por la introducción y sobre todo por esta invitación, porque hoy lo más importante que estamos viviendo en el planeta entero es el medio ambiente. Desde cualquier punto de vista que lo miremos, qué es lo que pasa con las sequías, qué es lo que pasa con los bosques de Huiro. O sea, Chile tenemos un país maravilloso y es un laboratorio natural, pero al mismo tiempo también, sin darnos cuenta, lo estamos dañando. Entonces, yo quiero ahora, cortito les voy a introducir, voy a compartir pantalla. Screenshot, aquí. Ahí ven la pantalla, ¿cierto? Perfecto. Hace muchos años yo trabajo con instalaciones de gran envergadura, donde efectivamente las personas se quedan con la experiencia sensorial. Entonces, el año 2018-19, en el Museo de Artes Visuales MAVI, fue una invitación a intervenir el museo completo, casi completo, menos los últimos pisos, sobre la importancia de qué está pasando en el océano. Y efectivamente, esta instalación cronómetro, que marca las horas, minutos, segundos, o sea, el tiempo nunca para. La importancia del tiempo es ahora. Y nosotros, como seres humanos, somos los responsables de decir que no. Por ejemplo, uno, no sé, va al supermercado y encuentra un apio con plástico, o las mismas, no sé, jengibre, qué sé yo, en plástico. No comprar eso. Nosotros tenemos que ser conscientes y como ser responsables de lo que comemos, de lo que hacemos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Sobre 2.000 kilos de sal se proyectó una vista cenital del océano. Y acá yo teníamos como el gran desafío de que las personas, al entrar a este espacio, es como que yo quería que se fueran con algo. Entonces, uno entra por aquí al museo, baja la escalera y se enfrenta con el volcán más activo del norte de Chile, sí, el volcán Lascar, donde uno ve todo lo que está sucediendo ahí. Y efectivamente acá se le puso un sonido, cómo respira la tierra, los respiros, qué es lo que significa llegar a una montaña a los 5.516 metros de altura. Bueno, entonces te enfrentaba a esta imagen de 2,70 metros por 1,15. Luego bajas esa escalera y te encuentras con este túnel que está compuesto por más de 2.000 fardos de residuos sólidos, que son efectivamente lo que nosotros consumimos, y están separados. Estos son los PET, las botellas. Después, bueno, ahí había que ponerse unos zapatos especiales para entrar a este túnel. Y aquí se evocó la fosa de las Marianas, la corteza más profunda de la Tierra, que está a 11.034 metros de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? La gente entraba y como que primero quedaba con el impacto de esta tremenda estructura. Estas son vigas para hacer puentes. Entonces aquí se trabajó con ingeniería, con cálculos. Aquí aguantábamos más de 5.000 toneladas. Esto sorteaba, aquí no tocaba la baranda. Y efectivamente entras y empiezas a ver la diversidad de estos plásticos. Y aquí había como una especie de salida de emergencia. ¿Por qué? Porque las personas que entraban se sentían como que tanto plástico rodeado por mí. O sea que efectivamente no te das cuenta. Y acá cuando ya estás en la fosa de las Marianas, arriba, sobre estos vidrios de seguridad, tú te paras aquí y te enfrentas con un iceberg que ya se derritió y puesto sobre como un vidrio que no te permite tocarlo. Y abajo, hora, minuto, segundo. Y dentro de todo este túnel están los bellos cantos de cetáceo.
que son, por ejemplo, la ballena Sei, que es como el pulso del planeta, empieza, tiene ya su vocalización muy específica. Después bajas y aquí se generó una especie de muelle. O sea, nunca ninguna baranda, no tocar, nada. La gente se quedaba, pero horas. Y yo decía, qué ganas de entender qué están pensando, qué están vivenciando. Y a tal punto, niños, algunos se sacaban los zapatos para poder caminar. Entonces, ahí yo me empecé a dar cuenta que el arte es la única disciplina que existe en el planeta que puede unir todo. Acá trabajamos con oceanógrafos, biólogos marinos, volcanólogos. Entonces, la ciencia es la que pone como el check a esta tremenda investigación que yo hago por la importancia del océano. Y aquí lo trabajé junto a Patricio Aguilar, porque, ¿por qué lo digo? La importancia de las conexiones, la naturaleza está todo conectado. Esto yo no lo puedo hacer solo. Aquí hay una unión, con Patricio hicimos toda esta construcción. Esto fue un proyecto con más de 20 personas. Y esta es la vista desde la fosa de las Marianas que se evocaba hacia abajo. Entonces, aquí se plantearon muchas cosas que después ustedes pueden vivenciar. Este es mi website que lo pueden ver, denisliaratinov.com, donde aquí van a poder ver videos, diversas cómo se realizó, se sacaron fardos desde el norte al sur. Bueno, y de aquí llegó otra invitación al Museo Nacional de Bellas Artes, bajo la Bienal de Artes Mediales, y efectivamente se puso un trozo de mar en la ciudad de Santiago de 9x5 con 3.000 fardos, con 3.000 kilos de sal. ¿Y qué es lo que pasó acá? Todo pintado de negro, y aquí era netamente contaminación acústica. ¿Qué es lo que pasa con los sonares? ¿Qué es lo que pasa con el turismo, las explosiones submarinas? Efectivamente, en este caso los grandes mamíferos, los cetáceos, se estresan, se pierden, las colisiones con las embarcaciones, a tal punto que llegan a parar. ¿Y qué es lo que pasa? Entre comillas, casi no se sabe. Entonces, nuevamente, el arte te presenta de una manera qué está pasando en la historia hoy. ¿Cuál es esa urgencia? Bueno, y aquí invitamos a una bailarina coreógrafa a que fuera como un cetáceo en el fondo, y con todos estos cantos de las contaminaciones, los metales, las resonancias magnéticas que le hacen a los delfines, porque les sangran los oídos, y el oído es la entrada como al alma del cetáceo, es como ellos se alimentan, etc. Entonces, al vivenciar esto, es como que la realidad no te puede, como que yo no podría acostarme en la noche tranquila, porque lo que estamos viviendo de urgencia, yo los invito a todos a pensar cómo poder ayudar. El arte es tan poderoso, pero tan poderoso, que tú puedes unir, lo vuelvo a repetir, estamos todos conectados. Por ejemplo, con la doctora Susana Buchan también, que acá me ayudó muchísimo, no solamente ahora yo ya tengo los hidrófonos, que son micrófonos para grabar bajo el océano, es cómo entender, no entender los dialectos, sino cómo proteger a estos grandes mamíferos, que nosotros, el océano es parte del oxígeno que respiramos, y no sabemos. Entonces ahí ustedes después, como les digo, pueden visitar todo el sitio web y ver más conocimientos. Después acá, esto es algo cortito que también me interesa, que yo sé que estamos hablando de la importancia del océano, pero el planeta, yo sé que es más océano que tierra, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los bosques? ¿Qué pasa con un alerce, en este caso, que tiene solamente 2.000 años, pero más adelante, cuando ustedes lo vean, 4.000 años? ¿Qué significa un bosque? Entonces, yo tengo esa visión que me convertí en el fondo en montañista, en buzo, en todo para adaptación, para poder retratar lo que muchas personas no van a ver nunca, porque sí es complejo. O sea, ahora yo estoy en el sur de Chile, estoy grabando las copas de los árboles en plena lluvia, que acá no para de llover, pero efectivamente es la única manera de poder crear conciencia, que es impresionante. Y ahora recién, que acabamos de lanzar junto a Teatro del Lago,
ellos me encargaron hacer una obra sonora, 100% sonora. Aquí dice el proyecto, donde ustedes pueden después acá entender como mi visión del por qué me interesa tanto el océano. ¿Qué significa Adal? Adal, el océano está dividido por niveles, y esto es bajo la zona abisal de los 5.000 metros. Adal está desde los 6.000 metros hasta la corteza más profunda del océano. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Están todas las explosiones naturales, las corrientes, las avalanchas naturales. Lo mismo que pasa en las alturas. Entonces, imagínense cuando uno ve en la calle una construcción, ya que en Santiago estamos llenos de edificios, más o menos son 2,5 metros, como entre piso y piso. Y uno de un edificio, no sé, de 18 pisos, y uno dice, wow, yo bajé todo eso en profundidad, o wow, yo subí todo eso en altura. Entonces uno como ser humano necesita esas como relaciones. Entonces acá, volviendo al disco Adal, ustedes después van a poder, a través de Spotify o las diversas plataformas, escucharlos. Imagínense que en Chile, a través de la investigación, se descubrió un dialecto de la ballena azul, el mamífero más grande del planeta, con su dialecto chileno. Entonces yo le hago un homenaje, en este caso a la autora Susana Buchan, junto a su equipo, cómo canta la ballena azul. Después hay otro que es Diálogos de cetáceo. ¿Cómo se puede comunicar la ballena jorobada? Es la que más canta dentro de todos los cetáceos. Entonces, bueno, ahí hay un sinfín de cosas que ustedes mismos van a descubrir, y dentro del proyecto acá hay una parte que se llama el océano y parte de su lenguaje, donde les explico qué significa, no sé, el talud, la plataforma continental, la surgencia, etc. Y yo por ahí vi, antes que empezáramos, me metí a ver quién estaba, y veo a mi amigo Juan Capela, que le agradezco mucho que esté acá, porque él es un maestro de las ballenas jorobadas, o sea que está en la parte de Patagonia Sur, en Sound Wales, que es alucinante. Así que muchas gracias por estar acá. Y ahora, para despedirme, quiero solamente mostrarles cortito, pero no sé si al compartir la pantalla puse sound, un segundo, ahí. Espérame. ¿Me escucha? ¿Qué tiburones? Dura 2 minutos. There. Can we let it go? Is it gonna kill it? Can we let it Porque live? así vivan. Oh my God. 100 millones por año. 24 por día. You can't blame the fishermen for trying to make a living. Yeah, but you are not gonna be able to fish that many sharks in 10 years. It's crazy. Growing up, I was obsessed with scary movies. Hi there, it's me again, Eli Roth. It's truly amazing when you can face your fears. And nothing scared me more than sharks. Sharks are a difficult subject because of the perception that sharks are these monsters that want to eat us. That's just not true. The major threat today, without a doubt, is that sharks are being targeted for their fins, which is used for shark fin soup. Everybody does blame China, but it's happening everywhere. The US is about the 7th biggest exporter of fins. I care about the ocean. I'm traveling the world to understand what's happening. I have to expose the truth. Europeans are getting wealthy from it. They make millions of dollars. The powers behind it are so great. I don't want to talk about this on camera. This is totally out of fashion. If we stop the soup, are the sharks still going to get killed? Hi. Should we try and talk to those guys? Just be prepared to be told to get out. Well, who tipped them off we were in there? This bucket of oil that you're holding in your hand produces shark liver oil that's used in cosmetics, face creams, moisturizers. We're talking multi-millions of dollars. If this is bothersome to some, don't watch. I want to get on one of those boats. How difficult is that? This is a huge business. And when you start meddling with it, accidents happen. This is fucking crazy. This is the most terrifying film I've ever made.
Without sharks, the planet can die. Bueno, ¿y por qué les muestro eso cortito? Es porque el arte, yo sé que aquí estamos hablando de arte, ciencia, economía, etcétera, es una puerta abierta para crear sentidos. Y acá en la parte de adal.cl, que ustedes pueden ver ahí también lo del disco, yo les comparto los últimos materiales, estos son audiovisuales, después revistas, websites, libros, etcétera, que son importantes. O sea, nosotros somos los responsables de mostrar una historia. Y acá yo les muestro esto porque nuevamente Leonardo DiCaprio es una persona muy activista. Yo ahora estoy haciendo una película que espero, no sé, de a poquitito la voy a ir sacando, pero tenemos que crear conciencia a través de la experiencia y llegar al corazón. Porque si no llegamos al corazón no vamos a cambiar nada. Muchas gracias y ahora le doy la palabra a Marcelo. Gracias, Denise. Realmente nos queda más que claro la importancia de la naturaleza, pero también el rol que tiene el arte en hacer todas estas interconexiones y ayudarnos a visibilizar a través de los sentidos, porque claramente nos conmueven ver estas imágenes, y lo que tú has hecho con tus instalaciones también es un trabajo muy importante para visibilizar y hacernos más claro cuáles son las urgencias hoy que tiene nuestro entorno y el llamado a que trabajemos para conservarlo. Ahora quiero dejar con ustedes a Marcelo Mena. Él es ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es máster y PhD en ingeniería ambiental de la Universidad de Iowa, postdoctorado en MIT, ex ministro de Medio Ambiente y ex gerente de investigación en cambio climático del Banco Mundial, miembro del Consejo Asesor de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente y de Hidrógeno Verde del Ministerio de Energía. Así también es miembro del Consejo Asesor del Centro Global de Adaptación y del Global Future Council del Aire Limpio del World Economic Forum. También es director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica y miembro del directorio de Fundación MERI. Marcelo, el micrófono es tuyo. Estás en silencio, Marcelo. Lorena, ¿nos puedes ayudar a activar el micrófono a Marcelo? Sí, perdón. Ahí está, perfecto. Sí, muchas gracias. Perdón por la demora, es que yo tengo la costumbre de apagar el micrófono, pero no se podía desactivar. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante, Denise, toda tu experiencia para poder comunicar estos temas, porque eso yo creo es lo fundamental, y te voy a mostrar después una imagen que para nosotros fue determinante para la aprobación de la ley de bolsas plásticas en su momento, porque en realidad sin esa forma irreductible de poder comunicar como lo es una imagen, la verdad es que no avanzamos tanto. Voy a conversar, bueno, vamos a hablar sobre Fundación MERI, donde yo trabajo también como director, parte del directorio, pero es importante, como estaba hablando de conservación, de repente ver lo que hicimos recién para ver cómo seguimos adelante. Entonces, voy a partir con esto diciendo, bueno, Chile tiene una cantidad de ecosistemas muy diversos, tremendamente em, representativos del amplio tipo de maritorio que tenemos, ¿no es cierto? Y en tiempo reciente empezamos a trabajar en lo que es conservación marina en una forma mucho más intensa de lo que ha sido anterior, y tenemos muchas amenazas de las cuales vamos a conversar las preguntas para los ecosistemas, la basura, la salmonicultura, actividades extractivas, incluso ¿no es cierto?, especies introducidas, como los bisones. Hay una serie de amenazas que tenemos a los océanos, el cambio climático, la sobrepesca, que tenemos que abordar, y que nos estamos dando cuenta por primera vez que no era tan infinito como pensábamos el océano. Y no era un basurero infinito tampoco, y la verdad es que hay amenazas que son tremendas, que pueden causar que al año 2050 haya más plástico que peces en los océanos. Y por lo tanto, se empezó a trabajar con lo que son estas áreas protegidas marinas, en donde se protege de actividades extractivas muchas veces, con lo que son las áreas marinas protegidas, y lo que son, en el caso de Chile también, los parques marinos, que son zonas en las cuales no se puede llevar a cabo ninguna actividad de pesca dentro de ella con el máximo rango de conservación. En Chile tenemos más o menos 1,5 millones, no, más de eso, pero no, unos 2 millones de kilómetros cuadrados de área de mar,
de la zona de economía exclusiva, y en el reciente tiempo hemos sido capaces de poder aumentar esta cobertura. Se partió con el presidente Piñera con el área, el parque marino de Moto Ijiba, pero se expandió en área marina protegida de Rapa Nui, que es la más grande de toda Latinoamérica y toda América continental, en cierta forma. Tenemos Nazca de Venturada. Bueno, después le voy a explicar por qué tiene estas figuras tan raras, porque esto es la economía política de poder conciliar entre la pesca, y no, porque acá le pegaron una mascada literalmente a algunos pescadores, pero que lo que pasa es que hay que proteger la pesca chilena. Tenemos acá también el Parque Marino y Área Protegida del Archipiélago Juan Fernández, Cabo de Hornos y Diego Ramírez, lo que ha sido recientemente el tema de Caldera de Hortel, y por ahí se ve Cerro Almirantajo, que es más bien pequeñito. Entonces hubo una gran cantidad de áreas protegidas marinas que suman más o menos 1,3 millones de kilómetros cuadrados que se realizaron entre el 2014 y el 2018, que llevaron a Chile a pasar de 4 a 42% de la conservación, y eso es súper importante porque en el fondo nos pusimos al día. Y entonces hicimos esta red de áreas protegidas, ¿no es cierto?, en distintos lados, que se han sumado ya, ¿no es cierto?, Carlos III, Cabo de Horno, Cerro Almirantajo, en zonas que están bajo presión de la sobrepesca. Lo que me decían algunos colegas de conservación es que con la tecnología no hay lugar remoto en el mundo hoy día. Se puede pescar básicamente en cualquier mar del mundo, y por tanto, por mucho que se vea como Cabo de Hornos como algo muy remoto, muy lejano, es fundamental que haya conservación. Es importante este crecimiento de áreas protegidas marinas, y la verdad es que si bien esta gráfica la hicimos el año 2018, no tengo por qué actualizarla porque todavía no hay ninguna área protegida marina en este segundo gobierno del presidente Piñera. Esperemos que de Pisagua o La Higuera se concreten dentro de este periodo, entendiendo que nosotros también hicimos las grandes áreas protegidas marinas, que son grandes volúmenes. Hicimos la tarea fácil, y lo que viene ahora es un conflicto un poco más directo con lo que son actividades de pesca. Les quiero mostrar algunas de estas áreas. Cerro Almirantazgo, hay una tensión súper importante cerca de Isla Dawson, por ejemplo. Tuvimos que reasignar algunos de estos espacios porque, por ejemplo, a la Marina le gustaba hacer ensayos militares cerca de ahí, entonces no le interesa mucho que haya mucha conservación. Hay acuerdos que hay que lograr porque, al fin y al cabo, ellos también son los que fiscalizan estas áreas protegidas marinas muchas veces, así que ahí tenemos esa área protegida que trabajamos con la gente de Wildlife Conservation Society. Entonces se puede ver esta zona remota que está al lado del Parque Quiruquinca, que tiene que ver bastante con la historia de Chile, porque ese parque nace después de la presión de la ciudadanía, el fin del proyecto Trillium, que se presionó por un momento, ¿no es cierto? Quebró la empresa Trillium, la empresa Morgan Stanley se hace dueño de esa área protegida en general. Wildlife Conservation se hace cargo de este parque Quiruquinca, y después tenemos Cerro Almirantazgo que complementa, súper interesante, área protegida remota en Tierra del Fuego. Tenemos Caleta de Hortel, bajo la presión y el desembocadura del río Báquer. La presión por parte de la salmonicultura y la sobrepesca es un área protegida fundamental que trabajamos con Oceana, súper lindo lugar. Tiene una distinta zona de protección en la influencia glaciar o la zona oceánica, y por tanto permite tener un mucho mayor resguardo de ese espacio en una zona que es emblemática para Chile, y que es fundamental y tiene todo tipo de ecosistemas, y básicamente para nosotros es como una culminación de la protección de todo ese río Báquer que estuvo bajo la amenaza del proyecto de Hidroaicén. Tenemos el tema de Diego Ramírez y Cabo de Horno, que es un parque marino que hicimos con National Geographic, Pristine Seas. Ahí fue fundamental Alex Muñoz, fue fundamental Enrique Sala, con quienes convencieron al presidente Bachelet en su momento. Me acuerdo de esa reunión importantísima, mayo 2017, en donde la presidenta dice: quiero esto y lo vamos a hacer, y no importa, o sea, es importante que se lleve a cabo el diálogo, pero acá, donde me acuerdo perfecto, dijo: donde manda capitán no manda marinero, y vamos a hacer ese parque marino que causó muchas tensiones, pero que terminó siendo efectivo. Acá tiene que ver con una especie de conservación que se llama el bacalao a profundidad, o el Chilean sea bass, que ningún chileno básicamente prácticamente ha comido. Es una cuestión que se va directamente a exportación, que se fue depredado más del 95% de la pesquería en su momento, y hoy día tiene un lugar de resguardo en este parque marino Diego Ramírez Paso Drake.
ahí están los distintos ecosistemas en la zona, distintas especies, distintos pingüinos, albatroces, etcétera. También el de Archipiélago Juan Fernández, que para mí es muy, muy emblemático también, porque habla de otra especie que también ni siquiera le pusimos nombre en castellano, el Orange Ruffy. El Orange Ruffy, que es un pez medio prehistórico de profundidad, que se pesca por arrastre cerca de montes submarinos, en donde se iba directamente a los restaurantes más caros de Estados Unidos. El Orange Ruffy en una década se bajó más o menos 90% su capacidad, y eso fue bien brutal, y hoy día hay un espacio en esta zona, y trabajando muy bien con los pescadores de Juan Fernández. Ese parque marino tuvo presiones porque habían lugares de pesca de reineta y de distintos lugares. Entonces la gente de Lebu llegaba, de Caldera llegaba para allá, y la verdad es que en este contexto hay que tener un diálogo, y como estos parques marinos o estas islas que tienen zona económica exclusiva son casi son como sondajes del mar de Chile dentro del mar internacional. Entonces, en el fondo, si tú no dejabas que cerca del área chilena se pudiera pescar, protegiendo a los pescadores chilenos versus la amenaza de la pesca internacional, era muy difícil lograr el apoyo, y acá siempre hay que lograr acuerdos, y ese acuerdo fue que logramos más o menos un 70% del parque original que queríamos hacer. Es mejor un parque que se está haciendo a uno que no existe. El área protegida marina de Rapa Nui también súper interesante, 700.000 kilómetros cuadrados. Este cuenta con una consulta indígena, y que se hizo en contexto también del traspaso del Parque Nacional Rapa Nui, el terrestre, a la comunidad Maugenúa, ¿no es cierto?, que son los guardianes de la tierra, quienes con esta consulta indígena aprueban el área protegida marina de Rapa Nui, y al mismo tiempo toman este parque nacional, logrando una gran cantidad de ingresos para esta comunidad, y lo que va en contexto de una visión de la coadministración de áreas protegidas con los pueblos originarios. Y después de hablar de otro parque en ese sentido, hicimos una consulta indígena, trabajo más o menos 3 años de participación para poder lograr un apoyo a esta área protegida marina costera, protegida de múltiple uso, en donde se expande lo que era el parque marino Moturujiva con este área marina protegida de múltiple uso de Rapa Nui. También, como veíamos que estos parques marinos eran abstractos para muchas personas, porque no es un parque como uno piensa, ni tampoco se puede visitar necesariamente, pensamos que poder vincular la agenda de protección y qué es lo que podía hacer la gente para proteger era justamente este parque, perdón, esta prohibición de bolsas plásticas, esta prohibición de bolsas plásticas que anunciamos en la ONU en septiembre de 2017, en la UNGA, en el último discurso de la presidenta en la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta imagen fue la imagen más compartida de la historia del gobierno de Chile, con más de 5 millones de vistas individuales, y por tanto da cuenta, y el diseño más bien tenía que ver con toda esta conversación de nuestra diseñadora con Chris Jordan, que es un gran amigo, que también es un artista, Denise, de mostrar los datos en forma brutal. Y esa imagen del albatros con plástico en su estómago, muerto por inanición, no habiendo visto en su vida un ser humano, viviendo en la isla Midway, a más de 4.000 kilómetros de la ciudad más cercana, fue bien brutal, porque en el fondo, ¿qué tan lejos podía llegar nuestra inconsciencia a impactar a gente, a especies que ni siquiera sabía que existíamos? Por cierto, queda por delante hacer esta área protegida marina de la higuera, que es fundamental por todas las colisiones de lo que tenemos hoy día entre buques, transporte, pesca, con las ballenas. Ahí está esta área protegida marina que fue aprobada por el Consejo de Ministros en su momento, pero nos faltó una semana para poder acordar un lugar. Lamentablemente, este parque marino que nosotros, esta área protegida marina, no está exento de tensiones. Ustedes saben que ahí hay 2 puertos que están tramitándose: Puerto Cruz Grande, que está aprobado, y Puerto de la Minera Dominga, que está reclamado ante el Tribunal Ambiental. Así que, pero por lo menos eso no quita la existencia de un puerto, no la necesidad de poder proteger algo por su valor intrínseco, y eso es fundamental. Lo que queda por delante, quedan muchas cosas, pero por ejemplo, hoy día 30% de la pesca en Chile es ilegal.
hay que reducirla. Poder crear protección de ecosistemas costeros, continuar con esta prohibición de plásticos de un solo uso, continuar con proteger los humedales costeros, todos de ellos, y continuar con el servicio de biodiversidad. Quiero destacar también el tremendo trabajo que está haciendo Sonia Español y el Blue Boat Initiative de Fundación MERI para poder tener un sistema de alerta para colisiones con respecto a ballenas, para embarcaciones, y por cierto, seguir apuntando el 30% de protección del mar del mundo al 2030, como así lo propone el Global Deal for Nature. Obviamente, pasando rápido, en los parques marinos también se complementan con parques nacionales. 70% de la captura de carbono de los parques del bosque de Chile están en los parques nacionales desde la 10ª hasta la 12ª región. Entonces también nos tocó el placer de poder participar en la creación de todos estos parques nacionales, incluyendo el Parque Nacional Patagonia, que pronto va a salir su libro, Isla Magdalena, Cerro Castillo, Parque Nacional Cahuéscar, hecho con consulta indígena y con traspaso de la administración a la comunidad Cahuéscar. Y por cierto, entonces dejamos de ver este tema como un tema aislado. Yo creo que con el tiempo hemos estado aumentando nuestra conciencia de la importancia de poder integrar esta mirada, no dejar en el ámbito del medio ambiente y la conservación el tema de la conservación ecológica, sino que más bien verlo como algo que es fundamental, y vamos a hablar de eso para la subsistencia, el bienestar y la economía de los países. Eso. Muchas gracias. Exactamente, Marcelo. Muchas gracias por esa presentación. Aquí vamos a ir abordando algunos de estos temas. El tema es muy, muy amplio, pero vamos a dar inicio a nuestro panel de conversación. Yo tengo unas preguntas para nuestros invitados, pero también les invito a ustedes a hacernos llegar preguntas por el chat. Vamos a partir por la primera mirada de esta conversación centrada en el patrimonio, entendiendo que los océanos son un patrimonio de la humanidad, ya que como bien natural nos pertenece a todos y lo vamos legando de generación en generación, y además nos entrega una gran cantidad de beneficios económicos, culturales e identidad. Entonces, habiendo escuchado a Denise y su larga trayectoria artística, me gustaría saber, Denise, cómo es que entre todo tu inquietud del medio ambiente, la naturaleza, llegas o te centras en el océano, y el océano a lo mejor, no sé si tu mirada fue inmediatamente por este es un patrimonio que hay que cuidar, o porque viste inmediatamente una amenaza por la cual hay que trabajar. Cuéntanos, Denise. Bueno, muy interesante pregunta, porque yo siento que cuando uno está enfermo, todo está mal. Cuando uno se siente mal, es como que no quiere saber del mundo. Entonces, lo digo como muy abierto eso. Y yo toda mi vida crecí entre la ciencia, la naturaleza, el arte, y de repente me dio un ataque, tumor cerebral. Y ya me han operado 4 veces de un tumor cerebral. Entonces, yo soy una agradecida de la vida. ¿Y qué significa? Que poder caminar solo, poder ser montañista, llegar casi a los 6.000 metros de altura, bajar hasta 50 metros de profundidad, o sea, vivenciar tantas cosas que uno pudiera decir, yo no voy a hacer nada, ahora acá en el sur está lloviendo a chuzo, me quedo calentita en la casa. Entonces yo digo, es por algo esa obligación. Entonces yo empecé a sentir, mi propio cuerpo es mi material de trabajo. Mi cuerpo pasa a ser esta cosa del cansancio, la adaptación, entrenar para subir las alturas, irse a dormir a ciertas alturas, no inmediatamente. Y bueno, y de repente tantas resonancias magnéticas que me han hecho a mí misma. Y yo empecé a descubrir efectivamente que a los delfines les hacen resonancias magnéticas. Uno compara. Entonces yo digo, esto, tal cual como mostré ese cortito video de este documental que va a salir en 3 días más, tiene que dejarse puesto a la vista de todos. No podemos seguir destruyendo el planeta, punto. Como mostraba Marcelo, ¿qué pasa en la higuera? O sea, mientras estoy con alucinantes 15 ballenas fin, la jorobada con su cría, estoy viendo camiones y camiones de extracción de güiro, que somos el país que más exporta güiro del planeta, y si unimos a todos los otros, les ganamos igual. Entonces, es como que para mí es una misión de vida, es una obligación. Y yo en verdad siento que si efectivamente por llegar a las profundidades o por estar grabando estos sonidos, de repente el océano me quiere llevar, feliz.
¿Por qué? Porque yo he vivido lo que es el dolor, esa fina línea entre la vida y la muerte. ¡Pum! Así, te mueres. Hace poquito se acaba de morir un amigo de COVID, o sea, de cosas que estaba muy bien, ¡pah! Se murió. Entonces, no tenemos tiempo que perder. Hoy hay demasiada información. Y para responder la pregunta, yo creo que cada vez que estoy haciendo un gran proyecto, aparece otro, y aparece otro, y aparece otro a medida que lo voy terminando. Entonces, para mí, el océano, yo reconozco, a mí me da mucho respeto el océano. Yo sufro de grandes mareos, o sea, ya el tema de los vómitos, eso ya da lo mismo, pero hay que adaptarse en ese sentido. Entonces, es como que a través, en este caso, más allá del arte, por eso yo me describo como artista interdisciplinaria, porque hago diversas cosas. Me comento con esto, con lo otro. No sé si respondí la pregunta, pero... Bueno, de alguna forma nos hiciste saber la motivación que te llevó a esto, a utilizar tus conocimientos, tu arte para visibilizar la importancia de lo que nos sostiene la vida, ¿no? Y de la fragilidad que tiene ese entorno que sustenta la vida. Marcelo, centrándonos también en el tema del océano como un patrimonio. Muchos ya conocemos y tú nos hiciste ya un resumen de todo tu trabajo profesional en el área política vinculada a defensa y protección del medio ambiente, pero también nos gustaría conocer cómo desde la Fundación MERI pudiste encontrar una oportunidad adicional para trabajar el tema de los océanos. Y cómo es la fundación y no sé, tu labor allí o la que está desarrollando la fundación, parte de esta mirada de la importancia del océano como nuestro patrimonio de humanidad. Sí, muchas gracias. Entonces, la Fundación MERI es parte de la Fundación Cortés Solari y tiene tres lugares, áreas protegidas, ¿no es cierto? En el norte de Chile, cerca de San Pedro, en el sur, Melimoyu, en el centro, en Licandes, ¿no es cierto? Cerca de lo que es el San José de Maipo. En estos tres lugares hay una preocupación especial con respecto a la conservación y en el contexto de los océanos. Lo que encuentro que ha sido más destacado tiene que ver con esto que quizás habría sido súper bueno tenerlo en su momento, porque que tiene que ver con la justificación de algunas cosas que hacemos. La verdad es que cuando uno quería proteger el 43% del mar de Chile, inmediatamente los pescadores dicen a dónde va a pescar. Pero también al mismo tiempo saben que están explotados 2/3 de las pesquerías de Chile y hay especies que conocimos de niños, ¿no es cierto?, que desaparecieron. A veces vuelven, a veces algunos peces que encontramos malos cuando éramos niños hoy día son los que están de moda porque no hay otro. Entonces, en el fondo, yo creo que esa mirada que tuvimos, que era intuitiva, que se debió a un compromiso político y un liderazgo, algunas veces te hace falta tener argumentos que cuando no tienes ese mandato, esos argumentos que te muestran los beneficios de la conservación. Entonces, en este año pasado, estos últimos 12 meses, han salido varios informes interesantes. Uno de Anthony Waldron con más de 100 economistas, incluido Enrique Sala, que sale pronto una entrevista que en la revista Mensaje que le hice hace poco, que hablan sobre los beneficios de la conservación a nivel global. Y por primera vez aparece que conservar el 30% del planeta, su mar y tierra, tiene 5 veces más beneficios que costos. Y eso es súper importante porque en la práctica es contraintuitivo pensar que conservar un parque nacional, por ejemplo, sustenta la agricultura de mayor calidad, porque hay polinizadores, y no son las puras abejas melíferas, sino que el otro tipo de polinizadores que son los que ayudan y sustentan y apoyan a la agricultura. Una agricultura que requiere cada vez más insumos como pesticidas o como fertilizantes, porque año a año se va degradando la calidad de la tierra, porque no tenemos un sistema que básicamente, mientras más agricultura hay, se degrada esa capacidad. Entonces, estos ecosistemas sustentan, apoyan. El terroir de los vinos chilenos, como decía un colega de agronomía, no es solamente la latitud y longitud donde está, ni cuánto llueve. Tiene que ver con la calidad de los suelos y con los ecosistemas que están alrededor. Pasa lo mismo con la actividad forestal. Evidentemente, la conservación permite fomentar una mayor actividad forestal y finalmente la pesca. Cuando tú conservas estos ecosistemas,
tienes, ¿no es cierto?, la biomasa va aumentando, se va reproduciendo. Estás permitiendo que esa gallina de huevos de oro te dé esos huevos y no estés matándola porque te gusta sobrepescar antes de que tenga un pez, un orange roughy o el caso de un bacalao a profundidad, la edad de madurez para poder reproducirse siquiera. Eso me parece que es fundamental. Entonces, en este contexto, finalmente, la Fundación Meri también ha entrado a esta discusión, una discusión súper difícil, que es valorizar los servicios ecosistémicos, donde empieza a ver que la misma captura de carbono a través de los ciclos de las ballenas van causando que el carbono se vaya secuestrando y quedando en el fondo marino a través de la alimentación de esta ballena cuando va excretando ¿no es cierto?, su residuo, y que entonces el fitoplancton que capturó CO2 se va al fondo del mar como una bomba, ¿no es cierto?, un almacenamiento permanente, y esa información ha sido muy importante porque así entonces no da lo mismo necesariamente, tampoco nunca debería dar lo mismo matar una ballena, pero es mucho más evidente su valor en los ecosistemas porque estamos dando cuenta que son hectáreas de equivalentes de bosque de lo que está secuestrando una ballena sola, y por tanto cada una de ellas cuando queda varada, cuando choca contra una embarcación, es una tragedia ecológica tremenda, porque es haber perdido la capacidad de un bosque entero de poder capturar carbono también. Entonces, esas son las cosas que se están haciendo desde Meri, que encuentro que son súper importantes porque van articulando a la ciencia con la política pública. Lo otro que hacen es las cumbres del IPCC, como partner del IPCC, ¿no es cierto?, en la convención, el panel intergubernamental de cambio climático, en donde hacemos las conferencias científicas. La que hicimos regional hace un par de semanas fue tremendamente exitosa y vamos a continuar colaborando con el IPCC para poder levantar esta información y tener los diálogos requeridos para poder reconocer el rol que tienen los océanos también en el ciclo del carbono. Perfecto, Marcelo, qué interesante y qué importante toda esa labor. Todo suma, pero claramente el relevar la importancia de nuestros océanos como parte de, o hacer evidente que son parte de este ecosistema que sostiene la vida, que podemos encontrar en el océano soluciones. Incluso leía en esta semana, tratando de ilustrarme un poquito más sobre la importancia de los océanos, se hablaba que también allí había una riqueza importante posible para combatir no solo esta pandemia, sino las que posiblemente podrían venir en el futuro. Además, con lo que ya tú mismo mencionaste, de encontrar en el océano y como parte de las soluciones basadas en la naturaleza, acciones de lucha contra el cambio climático. Los océanos son un gran sumidero de dióxido de carbono. Claramente es un patrimonio que desafortunadamente hoy vemos muy amenazado y quiero partir ahora con el punto de la amenaza, ya que los océanos, ustedes ya bien lo han dicho, está viviendo múltiples amenazas que vienen por distintas expresiones, todas desafortunadamente en su mayoría acción humana, que están generando acidificación, la contaminación acústica, la contaminación plástica, entre otros. Quiero irme con Denise para que nos expliques un poco más, porque tú, entre todas estas amenazas que tienen hoy los océanos, tú te has focalizado en un par de ellas. Cuéntanos cómo es que tú, no sé si te abanderaste, pero encontraste que habían amenazas en cuanto a la contaminación plástica y acústica, que las quisiste relevar entre todas las potenciales amenazas que hoy tiene el océano, y cómo es que esto lo has venido trabajando a lo largo de tu desarrollo artístico que vienes mostrando por el mundo, Denise. Bueno, me encanta esa pregunta porque mira, yo hace más de 20 años me dedico a las instalaciones, y antes hacía instalaciones siempre con elementos de la naturaleza, por ejemplo, con fardos de pasto, con fardos de boldo, con ladrillos, cosas que uno ve como en la carretera, y después las traslado y hago otro concepto. Y de repente conozco el concepto triciclo, mundo reciclaje, que tú tienes que separar, Gonzalo Muñoz con su socio, los plásticos, las cajas de leche, etc. Y me empiezo a meter
en la zona del norte de Chile. Yo estaba haciendo una trilogía que eran 2 años glaciares, 2 años océanos, 2 años desiertos y 2 años de poner todo junto. Un proyecto que nació sabiendo que eran 8 años. Y cuando estoy en la parte del desierto de Atacama, yo digo, ¿cómo puede ser que nadie recicla plástico? Que en esta zona no haya... Y voy a Calama y me empiezo a ir a todos los hoteles, estoy hablando 2011, 2012, algo así, no mucho tiempo atrás, 10 años, ¿ya? Y empiezo a recoger los plásticos de todos los hoteles 5 estrellas de San Pedro de Atacama, de la zona alrededor. Yo misma, con un camión, y me metí todos los plásticos y me fui a la zona del Punto Limpio en Calama y empecé a enfardar estos residuos, a separarlos, y empecé a hablar con los directores de cada hotel y dije, esto no puede ser. Y yo estaba trabajando en mi proyecto de retratos de naturaleza, nada que ver, pero no lo podía entender cómo era posible. Y ahí hice mi primer fardo de residuos sólidos. En este caso, que es compacto, bueno, ahí los vieron clarísimo en la instalación. Bueno, pero dije, esto ahora lo dejo como en una nota, porque estoy en este proyecto, eventualmente lo haré. Bueno, termino mi trilogía, la expongo en Suiza, en Alemania, en Chile, maravilloso, y digo, ahora tengo que trabajar 100% con el plástico que llega a caer al océano. Así de fuerte, así de fuerte. Y veo este increíble documental, A Plastic Ocean, que se los recomiendo a todos que lo vean. ¿Qué pasa con el plástico? ¡Qué terrible! ¿Cómo? Bueno, y ahí empiezo, y de repente, bueno, me invitan a hacer una instalación, y yo digo, en vez, que fue antes del Mavi, fue en un espacio, Habitar se llamaba, con José Manuel del Mar, y digo, voy a ocupar fardos de plástico. Y ahí empezó este concepto de los fardos de plástico. Y después estamos efectivamente en la zona del archipiélago de Humboldt, que yo sé que Marcelo lo conoce bastante bien por todo lo que se comentó, y me junto con Francis Pérez, gran fotógrafo español que se dedica a registrar la contaminación tanto de cetáceos, de tortuga, todo lo marino, con Philip Hamilton, que sacó su documental alucinante Ocean Souls, y la autora Susana Buchan, César Villarroel y yo, en la misma embarcación. Y empezamos, íbamos a las puestas de sol hasta las 8 de la noche, y Francis me decía, Denise, ponte acá, ponte aquí, no sé qué, nada. Y yo decía, ¿cómo puede ser tan potente el arte que me lleva a estar con los mejores? Pero no es que me lleve a estar solamente con los mejores, sino es porque tu interés y tu motivación, y yo le digo a toda la gente que lo está escuchando, independiente de lo que estén estudiando, pero lo que uno hace, si tú te lo tienes que creer, hasta el infinito. Bueno, y ahí empezó este tema del plástico, y con Susana, que ella es experta en acústica oceánica, es como que no puedo parar de eso, y la Fundación Meri fue mi primera, con Sonia Español, con la Ana María Molina, bueno, la Fran Cortés, etcétera, que me pusieron todo a disposición. Ocupa todo lo que quieras. O sea, todo este tema del Blue Boat Initiative posterior, que yo estoy hablando de antes. Entonces, es así. Y yo sé que estas no son las amenazas, en el fondo, yo sé que la sobrepesca ya es un tema impactante, pero yo también estoy trabajando dentro de mis posibilidades. Porque independiente, cuando yo les muestro esto de fin, de los cortes de las aletas, ha viajado por todo el mundo para hacer eso. Yo lo estoy haciendo netamente por nuestra costa chilena, que eso es lo que me importa. Y no sé si lo respondo, pero yo siento que, ¿cómo no va a ser terrible, terrible que a un delfín le hagan resonancias magnéticas porque le sangran los oídos? Y yo les digo a todos, no vayan a esos centros de entertainment de las orcas, que son odontocetos, después, bueno, eso ya es una parte más técnica, misticetos, odontocetos, no vayan. Nosotros somos los dueños, los responsables de decir no. Y eso es. No, perfecto. Muchas gracias, Denise. Realmente nos conmueves con cada una de tus historias, de cómo llegas a cada uno de estos temas, y creo que Marcelo nos puede aportar mucho, porque la Fundación Meri ha venido trabajando en una agenda de investigación y educación, y claramente también aportando a ver cómo movilizar y afrontar estas amenazas. Marcelo, cuéntanos en particular la Fundación, ¿cuáles son las amenazas que más le movilizan y en las cuales más tiene agenda de trabajo en investigación y en educación?
Sí, efectivamente hay un trabajo súper potente en cuanto a educación ambiental que realiza la Fundación Meri, llevando muchas veces a decenas de niños de distintos lados de Chile a, a ver estas áreas protegidas y haciendo una educación integral ambiental con mucha experiencia y mucho tiempo. Y ha desarrollado toda suerte de aplicaciones para poder visualizar el territorio, como aplicaciones como Territoriar, en donde uno puede descargarla y poder ver descripciones de lo que están observando las distintas personas. Pero en cuanto a lo que son las amenazas, fundamentalmente, bueno, el tema de los plásticos, sin duda, y estamos trabajando con Plastic Ocean, ¿no es cierto?, para el tema en Chile, ¿no es cierto?, el tema de los plásticos, y hemos estado haciendo seminarios y actividades con respecto a el uso plástico, hicimos con respecto a la moda, con respecto al reciclaje, se ha trabajado bastante. Evidentemente la sobrepesca, que es algo muy importante porque nos encontramos con que 70% de las pesquerías globales están colapsadas o sobreexplotadas y la verdad es que es importante que tengamos un cambio de mirada con respecto a este tipo de extracción y que entender que no hay terrenos, territorios que sean maritorios que no sean que estén lejos. El alta mar, por ejemplo, impulsando, ¿no es cierto?, algún tipo de conservación de alta mar, que de los high seas, ¿no es cierto?, en donde es súper importante porque subsidiadas muchas pesquerías, flotas pesqueras como de España o como de China, se llega a lugares remotos y están causando estragos dentro de lo que es los recursos y también poder conservar los mares antárticos, el mar austral, como recientemente designó National Geographic a ese mar, que es muy diverso, que tiene una gran cantidad de biomasa y que, por cierto, está amenazado de la sobreexplotación, como lo ha sido muchas veces distintos tipos de pesquería. En la descarga de agua servida, impactos ambientales, no tanto en Chile, sino que en otros lugares del mundo, la basura, por cierto, y también lo que hemos visto y que han reflejado también Denise en su investigación, y los impactos con los varamientos de las ballenas y impacto con barcos, que a través de lo que es esta iniciativa Blue Boat. Y para poder explicar un poquito más de qué será esa iniciativa que lidera Sonia Español, tiene que ver con establecer un sistema de alerta temprana para poder alertar a distintas embarcaciones a través de una red de boyas que capta a ballenas, identifica sus patrones para poder identificar qué especie es la que está causando, perdón, que está por ahí moviéndose, y cómo poder alertar a embarcaciones de que hay algún tipo de movimiento de manera que rebaje su velocidad. Ese es un tema esencial porque cada colisión es una tragedia muy importante. Hemos visto variamientos de otro tipo que tienen que ver probablemente con algún tipo de confusión que ocurre por el ruido submarino. Tenemos que seguir trabajando en ese ámbito. No sé si vieron el documental El año que el mundo cambió, que está en Apple, que de David Attenborough, que habla sobre los distintos tipos de comunicaciones que se llevaron a cabo entre ballenas y cómo ese momento en el cual iniciaron las cuarentenas, en la cacofonía de los ruidos submarinos, por primera vez se encuentran algunas especies con menos ruido y empiezan a comunicarse en forma distinta. Lo que decían ahí era como la diferencia entre tener que comunicarse en una discoteca gritando versus las conversaciones que uno podría tener en silencio, y cómo eso cambia la dinámica, por ejemplo, de cómo se comunica un vallenato con su madre. Ese tipo de cuestiones son súper interesantes que tenemos que empezar a seguir profundizando porque en la práctica esta mirada de que esto se van a hacer un lado, los distintos tipos de fauna marina frente a los barcos, es una ingenuidad y tenemos que hacer mucho más esfuerzo, y de hecho debería ser casi una cosa penal poder haber causado ¿no es cierto?, un impacto, una colisión y una muerte de una ballena, entendiendo todos los beneficios que trae hacia los ecosistemas marinos. Gracias, Marcelo. Claramente hay mucho trabajo por realizar para enfrentar cada una de estas amenazas, pero tampoco quiero que nos vayamos como con una visión triste, un poco depresiva de todo lo que hemos mostrado aquí entre los documentales, las amenazas, porque creo que también, así como el hombre ha sido parte fundamental de la degradación de nuestros ecosistemas, está todo lo que podemos hacer en conservación y
tal como lo dice la Fundación Meri, la conservación es posible, pero es multidimensional y necesita trabajar en forma simultánea todos, o sea, no solo desde miradas ambientales, sociales, políticas, económicas, institucionales, sino que es un trabajo de todos los actores, sociedad, Estado, economía o el sector privado. Entonces, ya como desde esta mirada más propositiva y positiva, y entendiendo que ya Denise nos ha mostrado cómo esta mirada multidisciplinaria y multisensorial que has logrado hacer a través de tu arte, has logrado visibilizar estas amenazas, pero quisiera que nos contaras un poco cómo has logrado evidenciar cambios de conducta o cómo has logrado a través de todo este trabajo en el que has combinado todos tus conocimientos artísticos, has logrado ver que se concreta este aporte hacia la conservación o sensibilización del cuidado por los océanos. Mira, esa es una pregunta que cuesta responderla, porque cada vez que yo me meto al océano, es como cada inmersión es algo distinto. Cada inmersión, qué es lo que uno come antes, cómo uno se prepara, somos todos distintos como seres humanos, como cuerpos. Entonces, lo que yo sí siento es que yo, por ejemplo, vivo mis instalaciones. Yo siempre estoy, desde que se abre la puerta hasta que se cierra la puerta, durante todo el tiempo que dure la instalación. Si dura un mes y medio, y hago instalaciones de periodos cortos, jamás más de un mes y medio. Y sí he sentido que las personas me dicen, por ejemplo, cuando estábamos en la instalación de cronómetro, una mujer, ellos no saben que soy yo, después de conversar se dan cuenta que soy yo la persona que lo hizo, me dice, me voy a meter, pero yo tengo claustrofobia, pero tengo que lograrlo. ¿Quiere que entremos juntas? Bueno, y entramos de la mano, me agarra la mano y empezó pero a transpirar. Y de repente está esa salida como de emergencia, y digo, ¿quieres salir? No, ahora quiero ir sola y quiero llegar hasta la parte de las Fosas Marianas arriba y salir. Y lo logró, y lo hizo. Y después me dijo, gracias Denise, sentí que se me salió como mi claustrofobia, algo así, a través del arte. Después, por ejemplo, llega José, no vidente 100%. Hola José, ¿y cómo llegaste acá? No, por la radio, vine con un amigo. Una semana después, vuelve. Y le dije, José, volvió. Sí, es que vine a mirar el océano a través del sonido. Entonces, esas cosas es como que me obligan a seguir, porque después los niños me dicen, ay, nunca más voy a tomar una botella de plástico, voy a tener siempre, por ejemplo, aquí ya esto, y voy a tener mi propio mug caliente o frío, etc. Entonces, lo vuelvo a decir, el arte es una disciplina que te une todo, y lo vuelvo a decir, interdisciplinario, porque la ciencia es como la responsable de que te da una respuesta, pero se te abren 1000 preguntas después de esa respuesta. Y eso es lo bello de la ciencia. Y para mí, el arte que me importa es lo mismo, es como un sinfín. Entonces es muy complicado llegar al corazón de las personas. Pero yo sí siento que cuando llegas al corazón, tú cambias a las personas. Yo, por ejemplo, una de estas fotografías que las hago de gran formato, 1,70, 2,70, tienen un costo, solamente hago 5 más 2 pruebas de artista, o sea, 7, porque para mí son un retrato, y yo las hago en Alemania, en un laboratorio en Düsseldorf especialmente, y valen como entre 8 millones y 25 millones de pesos cada una. ¿Pero qué significa eso? O sea, yo estoy dando mi vida, en el sentido, y feliz, subiendo una montaña casi de 6.000 metros de altura, qué significa imprimirla, qué significa todo el tema. Entonces yo siento que la persona que la adquiere tiene un trozo de naturaleza en su entorno. Y ese entorno te lo empieza a transmitir al sobrino, al hijo, al nieto, al que sea. Entonces yo siento que es así, es como una responsabilidad que uno no se puede hacer el que no sabe. Después cuando yo vi ahí que Marcelo puso a Plastic Ocean, puso el documental, lo escribió, o sea, hoy, imagínate, él estaba hablando de Chris Jordan, que yo vi su documental Albatros, que lo tiene gratis en su website, tú lo puedes ver, y ahora él está viviendo en el sur de Chile, haciendo unas imágenes, pero alucinantes. Entonces, ¿cómo no va a ser increíble que hoy, en el siglo XXI,
uno puede hablar de un tema tan heavy como es el cambio climático, que es lo más importante, absolutamente, y puede haber una relación, llámese de una fotografía o de un documental, hoy existe. Hace 10 años atrás no era así tan fácil. Claramente, Denise. No, muchísimas gracias. Claramente, los sentidos nos transforman, porque lo que tú logras es el cambio que necesitamos cada uno, porque no nos sirve solamente leer, que nos cuenten, sino sentirlo y vivirlo. Y creo que ese es tu gran aporte y que nos hace cambiar conductas, que cuesta muchísimo en el ser humano cambiar conductas. Y cuando tú haces sentir lo que está pasando con nuestro entorno, creo que ese es el gran aporte que estás haciendo a conservación de nuestro gran ecosistema, obviamente en este caso el océano. Marcelo, queremos saber qué iniciativas tiene Fundación Meri en la cual podamos ser partes quienes queremos generar cambios, aportar a la conservación, aportar a mejorar la situación que ustedes nos han descrito hoy. Porque a veces yo, por ejemplo, me sentí como un pequeñito granito de arena cuando vi el Seaspiracy, el documental, porque claro, era como que yo estaba no usando plásticos de un solo uso, pero finalmente la gran cantidad de plásticos era la pesquería industrial. Entonces, a veces como que uno siente que hace algo, pero como que te llega una avalancha que te dice, pero no es suficiente, mira todo esto otro que hay por hacer. Pero quiero ver qué nos puedes tú compartir de iniciativas en las cuales de verdad nosotros, los que estamos acá escuchándote, podamos aportar o unirnos a ellas. Sí, yo diría que, bueno, evidentemente yo soy director hace más o menos un año o 3 meses y no me ha tocado visitar ninguna de estas instalaciones, así que no las conozco tan bien porque estamos en pandemia, pero claramente en la página web aparecen un montón de recursos, aplicaciones que se pueden utilizar como Territorial, entre otros, que se pueden bajar y ver lo que son estas iniciativas de Blue Boat, entre otros. También en el contexto de normalidad, que me imagino que ya en la primavera volverá. Están disponibles para visita este espacio del ICANDE, ¿no es cierto?, en San José de Maipo, donde se puede visitar este lugar y hacer experiencias de interactivas. Entonces habría que contactar en ese contexto a el mismo grupo de educación ambiental de Fundación Meri. También hay en San Pedro de Atacama iniciativas también del mismo tenor. Melimoyu parece que es más remoto llegar, pero sin duda también se puede uno sumar a eso. Pero también diría lo más importante quizás suscribirse a la página web de YouTube de Fundación Meri, porque estamos constantemente haciendo seminarios de alto nivel en este contexto de pandemia. Lo invito a ver la conversación entre Chris Tompkins y la presidenta Bachelet a 2 años de la creación de la red de parques de la Patagonia, que es realmente una discusión súper profunda con respecto a economía política, cómo avanzar, cómo las temáticas de salud, de protección ambiental se van dando, cómo se van hilvanando para tener las coaliciones y los apoyos requieres para poder impulsar esto hacia adelante en el contexto de la colaboración y la historia de la crisis en cuanto a conservación. Hay una serie de seminarios que ha hecho el IPCC que están ahí del seminario del regional de Latinoamérica de cambio climático, en donde hay una serie de conversaciones locales, de comunidades locales, de distintos científicos y un diálogo súper interesante. Así que eso yo diría que probablemente son las formas de ahora, pero probablemente ya en septiembre, octubre, yo creo que va a estar abierto con esta normalidad que esperemos que dure algo más largo que la otra. Perfecto, Marcelo. Espero que por el chat nos puedas compartir a todos los links para poder estar al tanto de esas actividades e iniciativas, porque claramente hay posibilidades, y creo que también Denise nos comentaba antes del inicio que habían bastantes herramientas educativas interesantes, que también es una forma de aportar a la conservación si esto lo incorporamos desde la formación a los distintos niveles. Entonces creo que podría ser también interesante ver lo que la Fundación nos puede ofrecer para llevar todos estos temas ambientales y de trabajo en el mundo de la educación. Estamos casi sobre la hora y
Quisiera agradecerles a ustedes, a todo el público, pero también muy especialmente a Denise y a Marcelo por habernos acompañado en esta charla. Antes de cerrar, solo si Denise o Marcelo quieren dejar un mensaje final antes de despedirnos de nuestro público que ha estado muy fiel desde el inicio de nuestra charla. Denise. Bueno, yo quiero especialmente agradecer a ustedes por la invitación, para que todos podamos conocernos, porque yo siempre quise conocer a Marcelo, así estar bien cerca como estamos ahora, y llegó este momento. Entonces yo quiero agradecer a todos los científicos en general, porque gracias a la ciencia yo siento que mi trabajo existe, porque la ciencia es la que le da como la aprobación final de esto, como constante investigación que yo hago. Y especialmente, lo vuelvo a decir, que sé que está Juan Capela por ahí, es especialista en ballenas jorobadas. O sea, la ballena jorobada para mí es mi preferida y fue la primera que vi en mi vida con su vallenato chico. Entonces, bueno, es eso. Y la última cosa que quiero agradecer, a mí me gustaría agregar una R a esta como mundo circular que yo le llamo, que es la palabra respeto. Porque nosotros tenemos que respetar al otro. O sea, el hecho de que uno se come algo, no sé qué, o ve una colilla de cigarrillo en un mirador increíble, están todas las colillas en el suelo, en vez de que estén en el basurero, lo que contaminan las colillas de cigarrillo. Entonces, yo como que los invito a todos a ponernos dentro de nosotros la R de respeto, porque con eso uno siente como que la vida funciona de otra manera, y estar abiertos. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, Denise. Marcelo. Sí, muchas gracias por la invitación y también, Denise, nos encontraremos porque yo creo que es fundamental tener estas formas de poder comunicar mejor. Entonces, y esas son las formas más efectivas para poder hacer realidad una cosa que es invisible. El tema de los plásticos, los océanos, es una cosa que es brutal y cuando nosotros queríamos hacer esta ley de prohibición de bolsas plásticas, lo hicimos con mucho temor. Queríamos llegar mucho más adelante, pero se dio un paso inicial. Es verdad que se sigue utilizando bolsas plásticas en todo Chile cuando tú vas a comprar el pan o la fruta o lo que sea, pero hay 2.400 millones, no, 3.400 millones de bolsas plásticas al año que no se ocupan en Chile, que se ocupaban para eso y nadie la echa de menos y fue un aporte y ahí después entonces el próximo paso de la prohibición de plástico de un solo uso se hace natural y probablemente terminaremos gradualmente en un fin de los plásticos, ¿no es cierto? Y eso va a ser importante hacerlo, por lo menos el que sea simplemente desechable. Yo creo que esos son los límites planetarios que estamos empezando a ver y hay que demostrarlos porque muchas veces pensamos que el mundo es infinito, pensamos por mucho tiempo que el mar era capaz de poder recibir toda la basura que quisiéramos, pero la verdad es que nos estamos dando cuenta de que quizás podemos estar descarbonizados al 2050, podemos quizás, ojalá, evitar el cambio climático, pero ese 2050 con auto eléctrico, con energías limpias, sin aire contaminado, va a ser un 2050 con plástico en los océanos, porque no lo vamos a poder sacado. Entonces tenemos que ser mucho más urgente con respecto a este flagelo de la basura que le quita dignidad a todas las personas que están cerca también del mar, en cierta forma. Así que para mí, muchas gracias por la invitación de poder conversar. Yo creo que es fundamental tender puentes de comunicación con gente como Denise para poder realmente hacer palpable las cosas que la ciencia conoce bien en tablas, en figuras, pero que no tienen la fuerza que tiene muchas veces una imagen o una obra de arte con respecto a esto. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, y esta conversación es lo que necesitamos, una unión entre academia, arte, política, actores públicos y privados unidos en torno a un tema tan importante, en este caso, los océanos. Muchas gracias a todos y que terminen de tener un muy buen día. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Chao, Marcelo. Gracias profundamente, Beatriz. Gracias. Y Lupe también, y Lorena. Gracias por hacer esto posible. Mil gracias, Denise, y esperamos verlos pronto de nuevo en algún otro encuentro de extensión cultural de la Universidad de Finisterre en alianza con Fundación Meri. Que estén muy bien. Gracias, Beatriz. Gracias.